Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, esta es la clase, ¿cierto?, de la guía tutorial 3 y vamos a empezar a ver movimiento uniforme acelerado, ¿ya? Habíamos visto, ¿cierto?, el concepto de movimiento rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Decíamos que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto?, cuya definición era que la velocidad, ¿cierto?, y la rapidez era constante, ¿ya? Era proporcional al tiempo, ¿ya? Entonces, decíamos también que la ecuación itinerario, ¿cierto?, que representaba el movimiento rectilíneo uniforme era esta: posición final igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿ya? Esta era la fórmula importante. Y que cuando, por ejemplo, este móvil partía del origen, o sea, de cero, nosotros, ¿cierto?, simplemente, fíjense ahí que si partía de cero, ¿cierto?, esto simplemente quedaba como posición, ¿cierto? Esto es la posición. Quedaba, ¿cierto?, como velocidad es igual a la distancia partida en tiempo. Voy a sacar mi plumoncillo ahí, plumón. Si nosotros el origen, ¿cierto?, es cero, eso se va y nos quedaría simplemente esto, ¿ya? Y si nos queda eso, nos va a quedar posición igual a velocidad por el tiempo, ¿ya? O sea, ¿cierto?, la posición dividido, el tiempo pasa dividiendo y nos va a quedar velocidad es igual a la posición partido en tiempo. O sea, esa fórmula, ¿ya? Esta fórmula es importante y de hecho algunos ejercicios me los preguntaron y era por esto, ¿ya? Entonces, como dijimos, si tuviéramos un gráfico, ¿cierto?, de velocidad versus tiempo, movimiento rectilíneo uniforme, veríamos que es constante en el tiempo, ¿ya? En cambio, un movimiento uniforme acelerado, que es lo que se trata, ¿cierto?, esta clase, vamos a ver que cuando un móvil, ¿cierto?, sigue una trayectoria rectilínea, este móvil lo que sí va a hacer, ¿cierto?, es que va a ir aumentando su velocidad, ¿ya? Uniformemente va a ir aumentando su velocidad en el tiempo y lo podemos ver en el gráfico, ¿ya? Que va aumentando la velocidad, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme que iba, ¿cierto?, constante. Acá va aumentando en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, cuando hablemos de aceleración vamos a hablar de la variación de la velocidad, ¿cierto?, con respecto al tiempo, ¿ya? Esa es nuestra definición de aceleración y se denota como metros partido en segundo cuadrado, ¿ya? Ahora, metros por segundo cuadrado, ustedes si se acuerdan, velocidad es igual a metros partido en segundo, ¿cierto? Si velocidad es igual a metros partido en segundo y tenemos segundos, ¿cierto?, abajo, por eso es metro por segundo cuadrado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la ecuación itinerario del MOA, del movimiento uniforme acelerado, ¿cierto? Las ecuaciones importantes, chiquillos, que nos van a ayudar a resolver estos ejercicios y nos van a servir a futuro son estas dos, ¿ya? Donde vemos la posición del móvil, posición final, igual a posición inicial, más la v sub 0, ¿cierto?, la v inicial por el tiempo más 1/2 de a por t cuadrado, ¿ya? Y la velocidad, ¿cierto?, final igual a la velocidad inicial más a por t. A representa la aceleración, b la velocidad inicial, ¿cierto?, x y la posición inicial y posición final, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un paralelo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto?, hemos visto movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y dijimos que iba, ¿cierto?, este movimiento en línea recta, es constante en el tiempo. Si vemos un gráfico vamos a ver que su velocidad es constante en el tiempo. En cambio acá, ¿cierto?, hay un aumento de velocidad en el tiempo, ¿ya? Va aumentando su velocidad a cada segundo. Segundo 1, 2, 3. En cambio aquí, segundo 1, 2, 3, ¿cierto?, constante todo el rato, ¿sí? La ecuación itineraria dijimos que era esta, ¿ya? La velocidad es constante y acá no hay aceleración. En cambio acá, ¿cierto?, nosotros vemos que hay una aceleración constante, ¿ya? ¿Qué ecuación me importa? Las que les dije, estas dos. Son súper importantes, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, la definición de movimiento uniforme acelerado sería el aumento uniformemente de la velocidad en el tiempo, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio, ¿cierto?, donde un vehículo parte del reposo, o sea, que parte del reposo parta con una velocidad, ¿cierto?, 0, porque parte del reposo, y acelera con una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado durante 8 segundos. ¿Qué velocidad alcanza? ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Ya? Esta velocidad se llama velocidad instantánea, ¿ya? Por si acaso. Entonces,
vamos a ocupar esta fórmula. Les dije que íbamos a ocupar, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Velocidad, ¿cierto? Final no lo sabemos. De hecho, nos pregunta qué velocidad alcanza. Eso es lo que estamos buscando, ¿ya? No lo sabemos. Velocidad inicial, obvio que lo sabemos porque dice parte del reposo, por lo tanto es 0. Aceleración, 10 metros por segundo cuadrado, lo dice el ejercicio. 8 segundos, ¿cierto? También lo dice el ejercicio, el tiempo. Por lo tanto, reemplazamos, chiquitines, y velocidad inicial 0, aceleración 10, tiempo 8, y nos da, ¿cierto? 80 metros por segundo cuadrado. Esa es la velocidad que alcanza. Siguiente pregunta. ¿Qué distancia ha recorrido? Ya, aquí está más difícil, ¿cierto? Nuevamente aplicamos la fórmula que les dije que se aprendiera, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que determinar la distancia final que he recorrido. Eso no lo sabemos. Sabemos que parte, ¿cierto? Dice, el vehículo parte de reposo, ¿ya? Como no dice que parte de 0, nosotros asumimos, cuando no dice, asumimos que es 0, ¿ya? Dice que parte del reposo, por lo tanto la velocidad, ¿cierto? Es 0, ¿ya? La velocidad es 0, por lo tanto, si la velocidad es 0, eso es 0 también, ¿ya? Eso no está en la ecuación, es 0, también se elimina. Por lo tanto, solamente nos va a quedar esto. 1/2 de la aceleración, ¿cierto? Que es 10 por 8 elevado a 2, ¿ya? Que son los segundos. ¿Ya? Si yo saco este cálculo, me va a dar 5, porque 2, ¿cierto? Por 10, o sea, 1/2 por 10, ¿cierto? Me da 5. Por 8 elevado a 2, que son 64, me va a dar 320 metros. Esa es la distancia que he recorrido. Y así se desarrollan estos ejercicios, chicos. Importante, punto importante. Acá, ¿cierto? Tenemos velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad sí depende, ¿cierto?, del sistema de referencia y la aceleración también, ¿ya? Por lo tanto, acá es importante que cuando ustedes vean, por ejemplo, un ejercicio que les diga si va hacia la derecha o la izquierda, recuerden que si va a la izquierda es negativo acá, ¿ya? Acá igual. Si va a la izquierda es negativo, si va a la derecha es positivo. Para que lo consideren, ¿ya? Eso.